¿Pueden los sueños convertirse en pesadillas? Se llamaba Sarah Jenkins, una joven de 24 años, apasionada por los viajes y la naturaleza. Recién graduada en periodismo, decidió cumplir su sueño: recorrer sola el legendario Sendero de los Apalaches, un camino que atraviesa montañas, bosques y valles desde Georgia hasta Maine, un desafío para cualquier excursionista, pero no para ella. Sarah no era una excursionista profesional, pero tenía algo más importante: determinación. Había pasado meses preparándose, investigando rutas, leyendo relatos de viajeros experimentados, comprando equipo especializado y planificando cada detalle de su aventura. Sabía que sería difícil, pero también sabía que valdría la pena. Su idea era simple: caminar hacia el norte durante semanas, documentando cada paso de su travesía con textos, fotografías y videos que compartiría en redes sociales a través de su blog, Sarah Sees the World. Quería inspirar a otros a perseguir sus propios sueños, a atreverse a explorar lo desconocido. Las primeras semanas fueron como las había imaginado. Caminaba bajo cielos despejados, atravesaba bosques espesos, escalaba picos solitarios y encontraba otros viajeros que compartían su pasión. Su blog crecía rápidamente y sus publicaciones transmitían una mezcla de asombro, libertad y emoción. Parecía que nada podría detenerla. Pero entonces, algo cambió para siempre. Un día, a principios de junio, el silencio cayó como una losa. No hubo más actualizaciones en su blog, ni fotos, ni videos. Su teléfono estaba apagado y no respondía mensajes. Su familia, alarmada, contactó a las autoridades. Guardabosques y policías comenzaron a peinar la zona buscando alguna pista, pero no encontraron nada, ni una huella, un objeto abandonado o un testigo que pudiera explicar qué había ocurrido. Solo quedaba una persona que se negaba a rendirse: su padre. Durante 2 largos años, él recorrió el sendero solo, enfrentando el frío, el calor y la soledad, aferrado a la esperanza de encontrar a su hija. Hablaba con otros excursionistas, visitaba pequeños pueblos y mostraba fotos de Sarah a cualquiera que pudiera haberla visto, pero nadie sabía nada. Hasta que un día, en Virginia, algo lo detuvo en seco. Mientras conversaba con un granjero en un camino rural, vio algo en medio de un maizal, algo que hizo que su corazón se detuviera. Era un espantapájaros, pero no cualquier espantapájaros. Llevaba una gorra que le resultaba dolorosamente familiar, una gorra que él mismo le había regalado a Sarah antes de que comenzara su viaje. Con el corazón en la garganta, se acercó al maizal y lo que descubrió lo dejó sin aliento. No era un muñeco. Era un esqueleto humano, atado a una cruz de madera, entrelazado con paja podrida, expuesto al sol y al viento como si fuera parte del paisaje. Mechones de cabello largo y oscuro aún se adherían al cráneo, y entre los restos de ropa reconoció la misma chaqueta que Sarah llevaba en su última foto publicada en redes sociales. La policía fue alertada de inmediato, y tras múltiples análisis forenses, se confirmó lo impensable. Los restos pertenecían a Sarah Jenkins. Había estado allí todo ese tiempo, a la vista de todos, convertida en un símbolo macabro de lo que alguna vez fue una joven llena de sueños y esperanzas. Pero las preguntas seguían sin respuesta. ¿Quién la colocó allí? ¿Y por qué? ¿Cómo pudo alguien convertir a una persona en un espantapájaros y dejarla expuesta en medio de un campo? El granjero local fue interrogado, pero no se encontraron pruebas suficientes para acusarlo. Algunos dicen que fue un acto de venganza. Otros creen que fue una advertencia para aquellos que osan adentrarse demasiado en lo desconocido, pero la verdad es que nadie sabe qué ocurrió realmente. Hoy, lo único que queda de Sarah son sus publicaciones en redes sociales, imágenes llenas de vida y alegría que contrastan con el destino que la esperaba en los confines del Sendero de los Apalaches. Su historia es un recordatorio de que el mundo sigue siendo un lugar lleno de misterios, donde las sombras acechan en cada rincón y donde lo desconocido puede transformarse en algo mucho más oscuro de lo que jamás podríamos imaginar. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió con Sarah Jenkins? ¿Quién la convirtió en espantapájaros y por qué? Este caso permanece sin resolver en las sombras de los Apalaches. Quizás nunca lo sepamos.